Bueno, ya estamos grabando, me parece. Bienvenidos a los compañeros que se siguen agregando. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser unidad número 4. El plan que tengo de la clase es simple. Vamos a trabajar un poquito el fundamento de qué son las reacciones químicas, cómo suceden, y después vamos a pasar a trabajar una pizarra en blanco. Por eso les pido a ustedes que tengan a mano la tabla periódica para sacar las valencias, lápiz, papel, a ver si pueden ir colaborando junto conmigo en lo que yo voy a ir desarrollando en la pizarra compartida, ¿de acuerdo? Es decir, que hoy voy a trabajar con ustedes en algunos ejercicios de formación de compuestos químicos. ¿Alguna inquietud? Si les parece bien, comenzamos. Así que no se olviden de tener por ahí la tabla periódica. Pero ¿saben qué? Vamos a poner un poquito en contexto qué características eh, suceden o qué características hay en el proceso de las reacciones químicas. Vieron que es muy, es muy frecuente que por ahí en, en el colegio, en la escuela, uno se le enseña a hacer reacciones químicas, pero la pregunta es cómo suceden las reacciones químicas. Está bien, quizás algunos de ustedes en algún momento vieron, hicieron ensayos de laboratorio, ¿no? Vieron cómo mezclaban dos reactivos para convertirse en una solución de color, en un precipitado. Bueno, bárbaro, sí. Eso es hacer reacciones químicas, pero la pregunta es, ¿qué, eh, ¿qué sucede en- dentro del proceso? ¿Cómo sucede que los reactivos pasan a productos? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué tiene que acontecer cuando yo agarro el reactivo A y lo mezclo con el reactivo B y se genera la reacción química para dar un producto? ¿Qué se imaginan? Yo les voy a compartir ahora la pantalla de una diapositiva. Si ustedes quieren, si tienen el libro por ahí, eh, ahora que me les vemos, si tienen el libro, los temas los voy a trabajar de este capítulo. ¿Sí? Capítulo Velocidad de reacción y equilibrio químico. ¿Sí? ¿Han visto todos los anteriores? Bueno, las reacciones químicas son los ejercicios que yo voy a hacer, pero primero quiero que estas serían reacciones químicas, ¿sí? Donde ustedes ahí van a comprender y a estudiar lo que son las valencias, cómo se formula una ecuación, reactivos, flechita que pasa producto, ¿sí? Y los tipos de reacciones endotérmicas, exotérmicas, que eso lo vamos a ver ahora juntos. Así que voy a trabajar el capítulo 5 que va a ser un poco las cosas que voy a ir verbalizando mientras trabajamos, y el capítulo 8 del libro que tiene que ver con esto que yo les estoy preguntando a ustedes. ¿Cómo suceden las reacciones químicas, no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿quién se anima a pensarlo? A ver, les estoy compartiendo el libro, capítulo 5, y vamos a trabajar el capítulo 8 también, ¿eh? Entonces, a ver, no leo ningún comentario. Bueno, si no tienen comentarios, listo, avanzo yo con la teoría. Chicos, lo que ustedes tienen que pensar y comprender es qué cosas son las que hacen que los compuestos químicos como reactivos, o por qué circunstancia, por qué situación, pasan a productos. Esto sucede porque, sin ninguna duda, cuando los reactivos entre sí van a combinarse para dar una nueva molécula, tienen que romper enlaces para generar nuevos enlaces, ¿de acuerdo?
Entonces, para que esto suceda, hay un componente de energía dentro del sistema que es mínimo y necesario. Y para que las reacciones sucedan, nosotros podemos decir de una manera simple que los reactivos pasan a productos gracias a que en el sistema, supongamos el recipiente, eh, las moléculas chocan para poder romper estos enlaces que ellos tienen y generar y formar nuevos enlaces. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una reacción química, esto de que las moléculas colisionan para formar otras nuevas, romper los enlaces, constituir unas nuevas, cuando miramos ese concepto, es una definición que se la conoce como la teoría de las colisiones. Esta teoría de las colisiones tiene que ver con lo que yo les estoy comentando, el hecho de que las moléculas chocan entre sí para formar una nueva molécula que sería el producto. Pero hay una cosa que hay que considerar y tener muy en cuenta, y es el hecho de que las moléculas, cuando colisionan, lo deben hacer de la forma apropiada. Deben chocar en la posición correcta. Si nosotros usamos la imaginación y suponemos que, eh, bueno, mis manos representan dos, imaginamos que representan dos vehículos, ¿sí? En donde el producto de la reacción que yo espero es que estos dos vehículos van a chocar y el producto es que ambos dos están destruidos eh, de una manera tremendamente violenta, la destrucción, la ruptura, ¿no? Entonces el producto son estos dos autos que han quedado todos atrapados en ese impacto, en ese choque. Ahora bien, si mi producto es que estos dos vehículos, estamos usando la imaginación, van a colisionar, van a chocar entre sí de frente, esa es la condición del producto, bueno, solamente el choque va a ser efectivo si lo hacen en la posición correcta. Porque si un auto pega al costado del otro o pega detrás del otro, se va a modificar, sin ninguna duda, se van a romper, pero no estoy obteniendo el producto. Entonces, la teoría de las colisiones dice que existen colisiones que son efectivas y colisiones que son no efectivas, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos categorías en las cuales nosotros podemos agrupar el modo en el cual los vehículos, que sería nuestro ejemplo, chocan para formar el producto. Es decir, que las moléculas deben chocar en la posición correcta. Pero por otra parte también puede suceder lo siguiente. Si yo lanzo los dos vehículos a muy baja velocidad, sin ninguna duda van a chocar, pero no van a tener la fuerza y la velocidad suficiente para romperse y formar el producto. Entonces, van a existir colisiones que también son efectivas y que son no efectivas. Es decir, no solamente que debe chocar ah, en la posición correcta, sino que lo deben hacer con la velocidad suficiente y necesaria para que haya un cambio en los enlaces moleculares. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo tenga dos vehículos que van a colisionar y lo hacen a una velocidad suficiente y necesaria para que ellos se toquen y después se separen? Cada uno queda como está. Esa colisión, si bien estuvo orientada respecto de la forma en la que colisionan las moléculas, no fue efectiva porque chocan y vuelven. Pero si tienen la velocidad y la fuerza suficiente, cuando colisionen, sí efectivamente van a formar el producto, ¿no? Que es esto que yo pretendo que sean los dos vehículos que están eh, rotos, colisionados de frente. Entonces, vamos a pensar y vamos a usar la imaginación en lo siguiente, chicos. Cuando imaginemos que nosotros en este proceso, en esta secuencia, esta pequeña película imaginaria, yo puedo en la afirmación ir mirando cuadro por cuadro, ¿no? Cuadro por cuadro del proceso de cuando se acercan, chocan y comienzan a formar el producto.
va a haber de esos cuadros una fotografía en donde los dos autos van a estar en contacto y toda la velocidad y la fuerza de ambos dos va a estar todo junto en ese instante, en esa imagen, en esa fotografía del momento, en donde absolutamente todo es lo máximo. El contacto, la posición, la velocidad, la fuerza, todos los factores que intervienen están en su máximo exponente. La próxima foto es el producto, ¿no? Entonces, cuando miramos ese instante en donde ellos todavía son lo que son y lo que sigue es producto, o lo anterior es reactivo, vuelven hacia atrás, ese instante concentra la mayor cantidad de energía del sistema. Y ese instante es el que se conoce como el estado de transición. Entonces, si nosotros a esto lo, lo colocamos en un gráfico, a ver si tengo para acá, en un gráfico, fíjense, si nosotros estamos viendo eh, el avance, acá, vamos a poner esto que está más claro, el avance de la reacción. Ustedes fíjense, los reactivos, cuando están quietos o tienen muy baja velocidad y hay muy poca fuerza en el sistema, ellos van a ser ellos, por más de que se estén tocando, estén ahí en el recipiente, contactándose sin la energía suficiente para que se forme un producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los reactivos tienen que pasar a productos, deben sí o sí lograr atravesar por este instante, por este momento, que, vuelvo a decirles, es la foto del momento en donde todo está concentrado, por eso es el punto máximo acá en el gráfico, ¿sí? El de máxima energía. Ese punto define dos chances. Se pasan a producto o retroceden a reactivo. Por supuesto que se tuvo que dar que colisionen en la posición correcta, ¿de acuerdo? Y con los factores de energía y de fuerza suficientes y necesarios. Entonces, para que una reacción suceda, aparte de todas estas características, es que debe tener la suficiente energía para alcanzar este punto máximo. Este punto máximo es donde se define, donde se encuentra el estado de transición. Es el punto de energía máximo que deben lograr atravesar para pasar al producto. Ese punto de energía se llama energía de activación. O sea que los reactivos, para poder pasar a productos, tienen que lograr superar una barrera energética, un salto, en donde el punto máximo es la que se conoce como la energía de activación, en donde en ese punto hay un instante en donde se encuentra el estado de transición. Este estado de transición es cortito, es instantáneo, y vuelvo a decirles, tiene dos alternativas, producto o vuelve a reactivo, ¿sí? Entonces, ese sería el fundamento de, eh, de cómo imaginar y qué es lo que le va sucediendo a las reacciones químicas. Ahora aparece estos dos gráficos que yo estoy mostrando acá, y vamos a mirar un poquito y a entender la energía de activación, que son las que ustedes conocieron como reacciones en algún momento, que tuvieron la oportunidad de ver química, reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Tengan en cuenta que la palabra define del mejor modo posible de lo que estamos hablando. Si decimos exotérmico, estamos hablando de temperatura. Si ustedes leen en los textos que dice exergónico o energónica, está hablando de energía, ¿sí? Entonces, una cosa es hablar de temperatura y otra cosa es hablar de energía. El proceso es el mismo, nada más que se denomina de diferente manera. Entonces, ¿qué sucede? En una reacción, en donde acá están los reactivos, y que tienen que superar este punto, el máximo, ¿de acuerdo? Fíjense, ellos tienen una energía basal, una energía potencial, que está definido por esta línea segmentada que está acá, y el salto, esta brecha que tienen que superar, es la energía de activación que yo les comenté. Es decir, es la cantidad de energía que necesitan
suficiente y necesaria para constituir el estado de transición y pasar a productos. Ese es el punto máximo. ¿Qué sucede cuando este estado de transición va a productos y los productos que se generan tienen muchísima menos energía que los reactivos? Bueno, esta diferencia de energía que está acá, es decir, la que tenían originalmente los reactivos respecto a la que tienen los productos, ese exceso, porque de mayor pasa a menor, entonces hay una cantidad que hay que liberar, es la cantidad de calor de la reacción que se va a liberar cuando los reactivos pasan al producto. Entonces, cuando se libera energía o calor, decimos que si es calor, es una reacción exotérmica y si es energía, decimos que es exergónica. Entonces, este gráfico que está acá es para una reacción que cuando los reactivos pasan a productos, los productos tienen menos energía potencial que los reactivos, por lo tanto la diferencia de temperatura o de energía se libera del sistema. ¿Ok? Son aquellas reacciones que espontáneamente producen calor, por ejemplo. Eh, Pongamos un ejemplo de la vida real. No sé si ustedes han tenido la posibilidad en algún momento de amasar la apoxilina. ¿Sí? ¿No amasado la apoxilina? Esta, estas dos masillas que se usan para reparar los caños y las rupturas. Vieron que cuando ustedes la aprietan, la comprimen y empiezan a amasarla, ¿qué le está pasando al sistema, a las dos presentaciones de la masilla? Las masillas son los reactivos, ¿sí? Reactivo 1, reactivo 2. Cuando yo comienzo a apretarlos y empiezo a meterle un vector fuerza al sistema, empiezo a amasarlo, lo que yo le estoy dando al sistema es la energía suficiente y necesaria para que alcance el estado de transición y pase a productos. Entonces, cuando empieza a pasar a productos, cuando estas dos masillas que estaban separadas comienzan a reaccionar entre sí para generar el producto final, ustedes comienzan a sentir que esta masilla toma temperatura, empieza a calentarse. ¿Por qué? Porque los reactivos ya tuvieron la energía suficiente para formar el estado de transición cuando yo lo estaba apretando y cuando pasan a productos, el producto es más estable, tiene menos energía que los reactivos. Entonces, esta diferencia de temperatura que hay acá es la que se va a ir perdiendo como calor, ¿de acuerdo? Como el calor de la reacción. Bueno, es muy probable que cuando nosotros hagamos eso, ya no sea necesario amasarlo tanto. ¿Por qué? Porque este calor que se va a ir liberando dentro del sistema que estamos trabajando, es muy probable que sea suficiente necesario para que el resto de las moléculas terminen de combinarse. ¿Por qué? Porque el calor le aporta la energía suficiente para superar esta barrera. ¿Sí? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de exergónica, ¿qué imaginan? Es muy probable que en el viaje de estudio lo hayan tenido en las muñecas, en el cuello. ¿Qué imaginan? O en algún casamiento también. ¿Han usado alguna vez? ¿Qué puede ser? A ver, ¿se les ocurre algo? Yo aquí les di el ejemplo de la apoxilina. Tengan en cuenta que todos estamos hablando, todo esto aplica a los alimentos, ¿no? Es el fundamento de los cambios químicos que sufren. Por eso hay que cocinar algunos alimentos, ¿no? Ya vamos a hablar después más adelante de eso. A ver, un ejemplo de exergónica que se libera como energía lumínica, por ejemplo, son las pulseritas. ¿Vieron esas pulseras que te dan para las noches fluo? Estas pulseras que vos las rompes y en vez de liberar calor, liberan esta luz, ¿no? Esta luz que es energía lumínica, bueno, sería un ejemplo de reacciones exergónicas, ¿sí? En vez de liberar calor, liberan luz. Sin embargo, hay otras reacciones químicas en donde, por más que vos dejes los reactivos juntos, si no le das energía, por supuesto que nunca van a pasar
esta barrera que es la energía de activación. La energía de activación, recuerde, es desde donde están los reactivos hasta el punto máximo donde está el estado de transición. Entonces, en estas, dame un segundo que me invité a un compañero. Bienvenido, Matías. Eh, Hay algunas reacciones en donde los productos que se forman poseen mayor energía potencial que los reactivos. Es esta imagen que estoy mostrándoles acá, ¿eh? Los reactivos tienen este nivel de energía potencial basal y los productos quedan con este nivel de energía potencial. Bueno, por más de que el producto tenga más energía que los reactivos, siempre, fíjense que cualquiera de los dos casos, ya sea en esta que es exotérmica y en esta que es endotérmica, endo significa ganar, en este caso, ¿sí? Incorporar, o que hay que administrar energía, en este caso calor, estamos hablando. Todas las reacciones deben pasar sí o sí por la energía de activación. Sí o sí la energía de activación es el punto máximo de energía, es un umbral que tienen que superar para que suceda. Bueno, este es el caso en donde uno tiene que calentar los reactivos para generar el producto, ¿de acuerdo? Entonces vos le das calor a la reacción, el sistema necesita ganar, recibir este calor, ¿para qué? Para que las moléculas choquen a la velocidad apropiada, se encuentren en la organización o en la forma de la colisión correcta y generan el producto. Pero este producto queda allá arriba, queda con energía potencial almacenada mucho más alta que la energía de los reactivos. Entonces, la cantidad de energía que este sistema incorporó, que dejó como propia, esa es la porción de calor que el sistema tuvo que recibir. En realidad tuvo que recibir lo suficiente necesario para superar la energía de activación. Pero el sistema evidentemente queda con una ganancia que es lo que la define como una reacción endotérmica. Ejemplo endotérmica hay un montón. Basta pensar en por qué tenemos que cocinar algunos alimentos para lograr el producto que estamos buscando, ¿no? A ese sistema vos le estás dando calor, estás dando energía en forma de calor para que se genere el producto que vos estás buscando de ese sistema, ¿no? Entonces, exotérmica o endotérmica cuando hablamos de temperatura y exergónica o endergónica cuando hablamos de energía. ¿Está? De acá podemos, después en algún momento de manera informal, charlar del tema del microondas y todas esas cosas, ¿no? Pero quiero que ustedes hoy tengan fundamentalmente esta imagen, qué sucede. Pero hay otra cosa que, con esto yo quiero terminar esta presentación y pasar a lo práctico, es el concepto de los catalizadores, que en biología los catalizadores se las conocen como las enzimas. ¿Qué son los catalizadores? Los catalizadores son compuestos o son moléculas complejas que tienen la siguiente particularidad. Ellos forman parte de la reacción química, aceleran la velocidad de la reacción, es decir, la velocidad con la que se produce la reacción química, y al final del proceso, el catalizador se recupera intacto para volver a seguir siendo operativo. Un ejemplo son las enzimas en el cuerpo, ¿sí? En el metabolismo celular las enzimas hacen esto, hacen que las reacciones sucedan de una manera mucho más veloz, al punto tal que en la célula humana muchas reacciones químicas no sucederían nunca en la vida en la ausencia de las enzimas, es decir, en la ausencia del catalizador biológico, no sucederían nunca.
Entonces, el rol de los catalizadores es sumamente importante, pero la pregunta es, ¿de qué forma un catalizador hace que una reacción química suceda más rápido, suceda a mayor velocidad? Y bueno, la estrategia es muy simple, chicos. Un catalizador lo que hace es lo siguiente. Ustedes fíjense en el principio que yo les acabo de comentar. Ellos forman parte de toda la reacción química. Es decir, son los reactivos, el catalizador, y el catalizador forma parte del sistema, forma parte del proceso de la reacción química. ¿Dónde? Y forma parte del estado de transición, un nuevo estado de transición que se genera, reactivo, catalizador, eh, producto, ¿sí? Porque va a pasar posiblemente. Entonces, este estado de transición, esta fotografía en donde la energía es máxima, bueno, cuando está presente el catalizador, lo que le otorga al sistema es un camino alternativo de menor energía de activación. Esa es la razón por la cual las reacciones con los catalizadores suceden de una manera mucho más veloz, suceden de una manera mucho más rápida. ¿Por qué? Porque la reacción sin catalizador tiene que superar la energía de activación natural del sistema y con el catalizador le crea un camino menos dificultoso, un camino con menos energía de activación. Entonces el fundamento por el cual las enzimas, los catalizadores, aceleran la velocidad de una reacción es porque crean un camino alternativo de menor energía de activación con un nuevo estado de transición en donde él forma parte. Y al final, cuando los reactivos pasen a productos, estas enzimas intactas o estos catalizadores de manera intacta se van a recuperar y van a volver a participar de nuevo en la reacción química. Entonces la característica es, forman parte del sistema, crean un camino alternativo de menor energía y al final del proceso se recuperan, ¿sí? Intactos. Entonces, este es el principio por el cual los catalizadores van a acelerar la velocidad de las reacciones. ¿Cuántos catalizadores o qué categoría de catalizadores van a existir? Y vamos a clasificarlo en dos categorías, los homogéneos y los heterogéneos. Los homogéneos son aquellos que forman parte del sistema, ¿sí? Que están en la misma fase, en una sola fase. Por ejemplo, las enzimas. Y los heterogéneos se dan, por ejemplo, en aquellas reacciones químicas en donde tal vez el catalizador es sólido y los reactantes son gaseosos, por ejemplo. Entonces vos tenés ahí dos fases, un estado sólido y uno gaseoso en el sistema, que se pueden ver y diferenciar en dos fases distintas. Entonces estamos hablando de una catálisis heterogénea. ¿Saben cuál es el ejemplo de una catálisis heterogénea? El ejemplo de la catálisis heterogénea es eh, el catalizador del auto. Vieron que los autos ahora, todos los autos para cuidar el medio ambiente tienen un catalizador. El catalizador, no sé si han tenido la oportunidad de verlo en el taller en algún momento, algunos de ustedes, si habrán visto documentales que hay gente que roba el catalizador para venderlo. Es una cerámica que está en el caño de escape de los vehículos, que es tremendamente cara. ¿Por qué? Porque esta cerámica tiene átomos de platino, está lleno de poros, ¿sí? Es una cosa como una piedra pómez gigante. Todos los edificios están revestidos de platino. Entonces, ¿qué sucede? Los gases de la combustión incompleta que salen del motor del vehículo, cuando esos gases pasan por el catalizador, estas moléculas de platino van a hacer que estos gases que vienen de una combustión incompleta se terminen de organizar en moléculas de dióxido de carbono y salgan con menor efecto invernadero para proteger el medio ambiente. ¿Sí? Eso es lo que hace un catalizador. El catalizador del auto, entonces, la reacción es gaseosa, pero el platino que está en una fase sólida está definiendo un sistema heterogéneo, ¿no? Gas sólido. Estas moléculas de platino van a ligar las moléculas de gas de la combustión incompleta y lo van a convertir en dióxido de carbono para ser liberado por el caño de escape. Entonces, ese sería el ejemplo. Entonces, en resumen, para que una reacción química suceda,
Las moléculas deben chocar en la posición correcta. Cuando lo hagan, van a alcanzar un estado máximo de energía. Ese punto es la energía de activación. Ese estado máximo es instantáneo y se denomina estado de transición. Y de ahí en adelante serán productos o de ahí hacia atrás serán reactivos. Estos productos pueden tener menor energía que los reactantes, sería este caso, ¿sí? Menor energía potencial. Por lo tanto, el, la diferencia de energía se va a liberar en una reacción exotérmica cuando es que libera calor, ¿sí? Y si los productos tienen mayor energía que los reactivos, la energía que va a ganar el sistema, que hay que darle al sistema para que esto suceda, va a ser este, una reacción endotérmica. Recuerden que este esquema, estos dos esquemas que están acá, que son simples, sí o sí, en nuestro pensamiento, en nuestro modelo de pensar, sí o sí, ambas dos reacciones deben pasar por un estado de transición. Es decir, deben superar la barrera de la energía de activación. ¿Cuál es la energía de activación? Es la diferencia de energía que hay entre la energía potencial de los reactivos y este estado de transición de máxima energía. ¿Eh? Fíjense que acá, en esta gráfica que está a la derecha, la energía potencial de los reactivos comienza acá abajo y deben superar toda esta brecha para pasar a productos. Pero para cerrar eh, este diseño, esta manera de pensar las reacciones químicas, vayamos a nuestro ejemplo. El de los dos autos que colisionan, ¿sí? Bueno, esto va a suceder si tienen energía suficiente y esa energía suficiente, si chocan con la fuerza de energía suficiente y en la posición correcta, para lograr superar la barrera de la energía de activación y que el estado de transición, ese momento instantáneo de todo es todo, pero todavía no es productos, y los anteriores reactivos, eh, pase a productos. En esa reacción, ¿cuál es el catalizador? ¿Qué se les ocurre? ¿Ver? Dos autos que vienen así van a colisionar. ¿Qué imaginan? A nadie se le ocurre cuál es el catalizador en un accidente automovilístico. Recuerda que el catalizador se encuentra en el sistema, interviene en el sistema, en todo el proceso, y al final del producto se recupera intacto. ¿No se les ocurre? No los leo, no se animan a opinar. Bueno, bueno, si no se animan a opinar, no importa. ¿Saben cuál es el catalizador en el sistema que le propongo yo de la colisión de dos autos? Es el alcohol, chicos. El alcohol, los conductores incorporan el alcohol al sistema. Este alcohol genera un camino alternativo, diferente, de menor energía de activación, un salto menor, es decir, aumenta la posibilidad de colisión. ¿Por qué? Porque el alcohol está metido en el sistema y produce un montón de modificaciones y alteraciones, de manera tal que es mucho más probable, manteniendo todo controlado, que en este sistema que yo imaginariamente estoy usando como un ejemplo, de los dos autos que colisionan, bueno, el alcohol no solamente distracción, Matías, sino disminuye los reflejos, la percepción de la distancia, la percepción del sonido, bueno, todo. Es un sistema complejo de cómo actúa el alcohol, pero creo que ustedes pueden entender que sí, formalmente el alcohol es un catalizador dentro de este sistema que yo propongo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el policía cuando llega? Y lo que te hace es el test de alcoholemia. Es decir, que el alcohol que vos incorporás al sistema, luego de que los autos están colisionados, como el producto que yo estoy buscando, en este caso hipotético, bueno, los recuperan con el medidor, con la boquilla o estarán en los ajes de sangre, no sé, pero pretendo que sea el ejemplo, ¿no? Que ustedes entiendan que el alcohol en este modelo, así como yo les dije en la teoría pura, que
el catalizador forma parte del estado de transición, quiero que entiendan que el alcohol eh, en este proceso de la colisión es, es parte del sistema, del estado de transición, del modelo, y que sin ninguna duda es un facilitador de que esto suceda porque crea un camino alternativo. Es decir, la probabilidad de accidente aumenta porque si hablamos en gráfico, le ha creado al sistema un camino alternativo para colisionar, que es esto que vos comentás, Matías, ahí en el chat y que muchos de ustedes pensarán, ¿no? ¿Cuántas cosas cambian cuando un conductor ha consumido alcohol? ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si les pareció eh, esta parte de la presentación, no sé, interesante o tienen alguna pregunta, porque a mí me gustaría ir un poquitito a trabajar en la pizarra. Así que los escucho o los leo, chicos. ¿Les pareció bien? ¿Alguna inquietud, algún comentario? ¿Lograron generar una imagen de cómo suceden las reacciones químicas? ¿Qué cosas pasan en las reacciones químicas? ¿Qué rol desempeñan los catalizadores? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sirvió el ejemplo que yo di? Mientras tanto, permítanme que vaya buscando mi pizarra. ¿Comentarios, chicos? ¿Quedó claro? Bueno, perfecto. Bueno, es muy interesante. Me interesa que, como siempre les digo, ¿no? Que, que la clase sea un momento para tener una imagen mental de lo que estamos hablando, ¿sí? Una idea de cómo, ¿no? Cosa que podamos cada uno de nosotros ir mejorando la manera de pensarlo, ¿sí? Bueno, yo voy a compartirles ahora, déjenme que estoy buscando el lápiz, les voy a compartir la pizarra para que trabajemos en, voy a trabajar algo de reacciones químicas. Me gustaría que por ahí ustedes tengan, a ver, compartir la pizarra, por acá está la pizarra. Me interesaría saber qué chicos que ustedes tengan a mano la tabla periódica, que tengan a mano la valencia, eh, y que anoten un poquito las consideraciones que yo les voy a compartir ahora, ¿sí? Y vamos a ver, si tienen la gentileza, me avisan unos 10 minutitos antes de que terminemos la clase, así no los hago demorar más de la cuenta. Déjenme que quiero buscar la pizarra. A ver, ¿tienen por ahí la tabla periódica? ¿Ya la encontraron? Vamos a ir aumentando un poquito. Vamos a poner este color. A ver, está mejor eso. Avísenme si se ve bien, chicos. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? A ver, opción A, B o la opción C, veamos. Opción C sería esa. ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál se quedan? A, B, A, B o C. Entonces yo elegiría la C. Opción B, dale, le subo un poquito entonces el ancho. Entonces vamos a ir. No. Ah, se me fue nomás. Pues si no, me ocupa muy mucho en la pizarra, listo. Vamos a trabajar con eso. Bueno, chicos, vamos a borrar. Quiero que anoten las siguientes consideraciones. Ustedes van a estudiar, sí o sí, de la tabla periódica, ya está, Sofía, gracias. De la tabla periódica vamos a usar las valencias, las más comunes, ¿sí? Las más habituales, eh, para las reacciones químicas.
Ustedes recuerden que después van a tener la tabla periódica, pero no va a tener las valencias descritas, es decir, ustedes las tienen que saber a las valencias, ¿no? No te queda otro chance. Pero las valencias son muy fáciles de estudiar, ¿no? En el grupo A de la tabla periódica, la valencia siempre tiene que ver con el número del grupo, ¿sí? Por ejemplo, sodio, potasio, por ejemplo, que está en el grupo uno de la tabla periódica, tienen todos valencia uno. En el grupo 2 que está a ver si me hacen acordar, el calcio, por ejemplo, ¿dónde está el calcio ahí? Tienen una tabla, chicos. En el grupo 2 ¿qué van a encontrar? Yo no tengo tabla por acá, así que me ayudan. Eh, bueno, fíjense, el calcio, todos los que están ahí en el grupo 2 Valencia. Después, el grupo 3 Valencia 3 el 4 2 y 4 el 5 3 y 5 el 6 2 4 y 6 que son azufre, selenio y teluro, el 7 flúor, cloro, bromo, yodo, el flúor Valencia uno y el resto tiene uno 3 5 y 7. Es decir, si usted dice, profe, ¿se acuerda de memoria todo? No, lo que pasa es que cuando no se trata de memoria, se trata de que estudio las valencias asociándolo a alguna matriz. Y esa matriz, para crear una imagen mental, es la tabla periódica. ¿Está? Entonces, ustedes cuando estudian las valencias, van a estudiar las valencias, mirando la tabla periódica, marcando con color, con círculos, cosa que ustedes puedan ir imaginando eh, de manera asociada, ¿no? Lo que vos querés pensar con la imagen mental de la tabla periódica. Una cosa que quiero que anoten al margen, notas al margen, es decir, que lo tienen que tener siempre presente, es el concepto de atomicidad. Atomicidad. ¿Quiénes tienen atomicidad? La atomicidad hace referencia a la característica que tienen algunos átomos, de que en la naturaleza ellos no se encuentran tal cual como átomos puros, no están así como por ejemplo el hierro, el cobre, el aluminio. Ellos en la naturaleza siempre se encuentran como moléculas. Recuerden que una molécula es un compuesto formado por más de un átomo, es decir, ya dos átomos combinados es una molécula, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los elementos que tienen atomicidad 2? Los elementos que tienen atomicidad 2 los van a notar son el hidrógeno, siempre se escribe así, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. ¿Eh? 2, 4, 6, 7. A ver. Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Creo que no me olvidé ninguno. Siempre que a los, a estos átomos, en realidad son moléculas, ¿no? Los usemos en alguna reacción química, siempre lo tienen que escribir con el subíndice 2, es decir, con este numerito chiquitito que tiene acá como subíndice. ¿Por qué? Porque ellos poseen atomicidad 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo van a tener siempre presente. Por otra parte, ¿qué es lo que van a tener siempre presente? Ustedes fíjense en qué lugar de la tabla periódica está el hidrógeno. El hidrógeno, siempre que vaya a reaccionar, el átomo de hidrógeno va a hacerlo con valencia uno positivo, ¿sí? Tienen que, a ver chicos, tienen que leer, que van a encontrar en los libros de textos, eh, el concepto de valencia y el concepto de estado de oxidación. Prácticamente es lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno habla de valencia, no está hablando de una carga eléctrica, ¿sí? Y cuando uno habla del estado de oxidación,
está hablando con la carga eléctrica que el átomo reacciona. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recuerden que los átomos por sí, por ellos mismos, son neutros. Entonces, el hecho de que un átomo pueda perder electrones o pueda ganarlos, si el átomo pierde electrones, es neutro. Si yo pierdo un electrón, que es una partícula negativa, él queda como un ion positivo. Si gano electrones, va a quedar como un ion negativo. ¿Por qué? Porque se rompe este equilibrio de cargas eléctricas entre los protones y los electrones. Entonces el estado de oxidación hace referencia a eso, ¿no? A que si está actuando con valencia positiva, porque él no tiene electrones, está con carga positiva, y eh, también hace referencia al hecho de que gana electrones o incorpora electrones, incorpora cargas negativas. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que en el grupo 7 de la tabla periódica, por citar un ejemplo, las valencias que van a leer en la tabla, en la parte de atrás de la tabla, generalmente que vienen ahí, hacen la siguiente referencia. Dice que el estado de oxidación de los halógenos, cloro, bromo, yodo, es -1, +1, +3, +5, +7. Es decir, son las valencias nada más que está especificado eh, el signo de la carga eléctrica que poseen. Y esto, ¿por qué es importante? Y porque generalmente siempre se busca que los compuestos que se formen sean neutros, ¿sí? Siempre son neutros. Entonces, esto tiene que ver con el hecho de que un átomo tiene la capacidad de ganar un electrón o aceptarlo, y el otro tiene la posibilidad de entregarlo o perderlo. ¿Está? ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo sucede esto? Con el objetivo que tienen los átomos de parecerse al gas noble más próximo. Recuerden que si ustedes miran la tabla periódica, en la última columna, en el grupo 8, se encuentran los gases nobles, que ellos tienen la configuración del octeto, tienen 8 electrones en su último nivel de energía, y por lo tanto son inertes, ellos no reaccionan con nadie. Creo que en algún momento yo les comenté la importancia de los gases nobles en los envases de las papas fritas y todo esto que vienen con papel aluminizado y vienen inflados. Eh, el aire ha sido reemplazado por un gas noble, porque por el gas noble no reacciona. Entonces, ese no se enrancia el aceite, ¿sí? Tiene una mejor calidad de almacenamiento y se conservan las propiedades organolépticas del producto. Entonces, todos los átomos, de una manera u otra, ya sea por un instante, por momentos, siempre tratan de tener la configuración electrónica del gas noble más próximo. Entonces, en algunos casos, vean la tabla periódica, los elementos que están a la izquierda, en el grupo 1 o 2, ¿qué les va a convenir? ¿Ganar todos los electrones que le hacen falta para llegar al grupo 8 o le convienen perder sus únicos 2 electrones que tienen y se parecen al gas noble anterior? Por ejemplo, el sodio. Vean dónde está el sodio. El sodio está en el grupo 1 de la tabla periódica. Pensemos en el ion sodio. El sodio, él tiene estado de oxidación +1. ¿Qué quiere decir esto? El sodio tiene una altísima capacidad de perder su electrón. ¿Por qué? Y porque si perdió el electrón, tiene la configuración electrónica del gas noble anterior. Él se siente cómodo, se siente en su mejor estado siendo un ion positivo. Sin embargo, por ejemplo, en el otro extremo, tenés, por ejemplo, el cloro. El cloro está muy cerca del gas noble, pues está en el grupo 7. El casillero que sigue es un gas noble. ¿Qué le conviene? ¿Cuál es la diferencia numérica de electrones que tiene el cloro con el gas noble que sigue? Simplemente un electrón, un protón, ¿sí? Entonces, es muy común que el cloro lo encontremos con valencia 1 negativo, es decir, estado de oxidación 1 negativo. ¿Qué es lo que hace? Con muchísima capacidad, que tiene que ver con la electronegatividad y todo lo que has estudiado de tabla periódica, el cloro
tiene una altísima capacidad de ganar el electrón para parecerse en la configuración electrónica del gas noble más próximo. Es decir, que cuando conformamos la sal de mesa, se combinan perfectamente el cloro, ion negativo, con el sodio, ion positivo, para formar el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Ambos, ellos dos, tienen la configuración, cada uno de ellos, la configuración electrónica similar, igual que al gas noble más próximo. Por eso es que los compuestos tratan de buscar ese propósito, ¿no? De parecerse al gas noble más próximo, que es el modo más estable. Entonces, el oxígeno, terminando con las pistas, y yo quiero darles el oxígeno, siempre que lo hagamos reaccionar con cualquier compuesto, el oxígeno va a usar un estado de oxidación 2 negativo, es decir, va a usar su valencia número 2, su valencia 2. Es decir, que esto que les acabo de compartir acá es, um, es como una regla, ¿sí? Es una regla que ustedes deben tener, siempre la deben pensar de esta manera y siempre la vamos a usar de esta forma. ¿Está? Ah, quiero correr la página y no puedo. Vamos. Bueno, vamos a borrar esto, entonces. Vamos a parar. Muy bien. Vamos a borrar. Ahora yo les voy a escribir. Perdón, ¿se entiende hasta ahora los conceptos se van entendiendo? ¿Anotaron estas pistas? Atomicidad, con qué valencia siempre va a actuar el hidrógeno, con qué valencia va a actuar el oxígeno. Bueno, todo eso lo machetean, lo anotan ahí en los apuntes al margen del papel. ¿Eh? Ahora yo les voy a presentar, gracias por contestar, chicos. Ahora yo les voy a presentar cuáles van a ser las secuencias de combinaciones posibles de las reacciones químicas que vamos a aprender. Que si hoy no nos alcanza el tiempo, no se estresen, que en la próxima clase nos tomamos un minutito para terminar de verlos, porque son muchos modelos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a pensar? Vamos a tomar eh, la siguiente, mira, esto es también un resumen, si ustedes lo quieren anotar, o yo les voy a compartir el video, así que lo van a tener en el video. Vamos a pensar. Recuerden que cuando ustedes estudiaron tabla periódica, estudiaron metales y no metales. Entonces vamos a pensar, cuando un no metal se combina con el oxígeno, reaccionan para formar, eso significa la flecha, ¿sí? Mientras estoy diciendo esto, estoy hablando de el diseño de una ecuación química. Reaccionan para formar óxido. ¿Cómo se llama este óxido? Este óxido se llama óxido ácido, también como conocido como anhídrido. ¿Sí? Después tenés, cuando un metal se combina con el oxígeno, también constituye un óxido, pero este óxido se llama óxido básico. ¿Ah? Si nosotros tomamos el óxido ácido, ahora sí la pantalla se corre. ¿Qué dice para que se corra? Si nosotros tomamos el óxido ácido y le agregamos agua,
va a formar un ácido cialóxido básico. Le agregó agua, va a formar un hidróxido, también conocido como una base. ¿Sí? Bienvenido, Alejo. Bienvenido a la clase. Entonces, el óxido ácido en más el agua, va a formar un ácido. Tengan en cuenta que en los ácidos, el grupo funcional que los caracteriza es el protón. Ya lo vamos a ver a eso con mucho detalle. Y a los hidróxidos, el grupo funcional que los caracteriza es el oxidrilo. ¿Eh? Vamos a escribir de una manera un poquito más clara. Perdón. Disculpa, chicos. El oxidrilo. ¿Eh? Entonces, estos son los dos grupitos funcionales que van a caracterizar a estos compuestos. Los ácidos van a estar caracterizados por los protones y los hidróxidos por los grupos oxígenos. ¿No? Entonces, cuando nosotros combinamos un ácido más una base, ellos van a formar lo que se conoce como una reacción de neutralización. Van a formar una sal más el agua. ¿El agua de dónde sale? De la combinación del protón con el oxidrilo. ¿Sí? Recuerden que la fórmula del agua es H2O, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Las características y las propiedades de los protones se van a neutralizar y combinándose con las características y las propiedades del oxidrilo, ¿sí? Entonces, por eso estas reacciones se llaman de neutralización. Si bien existen sales ácidas y sales básicas, el concepto de sal ácida y de sal básica quiere decir que la sal en su estructura todavía posee un protón, la ácida, y la básica todavía posee un oxidrilo. Bueno, son variantes. Sí, pero el principio que nosotros vamos a observar general, así teórico, el principio es que una reacción de neutralización es la combinación de un ácido con una base para formar la sal más el agua. Y también existen otras categorías de compuestos en donde se combina eh, el hidrógeno, ¿no? No solamente con el oxígeno, también se combina con el hidrógeno, por ejemplo. Un no metal combinado con el hidrógeno forma un hidruro no metálico. El hidruro combinado con el agua más el agua va a formar un hidrácido. El hidrácido es un ácido, ¿sí? Que la particularidad es que no posee oxígeno, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos esta es la matriz de compuestos con los que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Está? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, no metal más el oxígeno, ácidos o anhídridos. El metal más el oxígeno va a dar lugar a los óxidos básicos. Los óxidos ácidos más el agua van a dar lugar a la formación de ácidos. Y los óxidos básicos más el agua van a dar lugar a la formación de los hidróxidos o las bases o los álcalis, también se lo conocen así.
La combinación de un ácido con una base va a conformar una reacción de neutralización en donde se va a formar una sal más el agua. Existen compuestos o elementos que reaccionan con el hidrógeno, sí. A ver, los no metales y los metales, ambos dos reaccionan con el hidrógeno y en ambos dos casos se van a producir los hidruros no metálicos y los hidruros metálicos. Nosotros nos vamos a concentrar en hacer algunos ejercicios y mirar los hidruros no metálicos. Con eso vamos a trabajar. ¿Eh? Entonces, esta matriz sería un pequeño resumen de la mirada que vamos a tener para trabajar nosotros. Ahora vamos a pasar a trabajar con algunas reacciones químicas. Vamos a trabajar con óxidos ácidos. ¿Está? Chicos, perdón, ¿alguna pregunta? Voy a ir agregando un poquitito algunos conceptos del capítulo 5 y, eh, y de reacciones químicas. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos minutos nos faltan? 10, 15, 20. Se les rompió el reloj, que no me cuentan. Bueno, quiero que eh, presten especial atención, a ver, a- al método de cómo hacer reacciones químicas. Conformar las reacciones químicas es básico, gracias, gracias. Es básico eh, que ustedes entiendan lo siguiente, deben conocer las valencias, ¿sí? Porque si no, a ver, la nomenclatura te ayuda a entender con qué valencia está actuando este proceso, si es con la mayor valencia o con la menor valencia. Pero bueno, es necesario tenerlas bien en claro y conocerlas. Eso por una parte. Por otra parte, cada uno de ustedes en la escuela, posiblemente cuando han tenido química y han hecho reacciones químicas, los docentes, los profesores, les habrán enseñado con su propio método qué estrategia usan para combinar las valencias. Bueno, yo también tengo el mío, yo se los voy a compartir, si a ustedes les sirve, lo usan. Pero si no, continúen con lo que aprendieron en el secundario. Lo interesante que hay que tener acá presente, lo van a leer en el libro, es la ley de conservación de la masa, ¿sí? Y la ley de conservación de la energía. Esto que por ahí uno escucha que en la naturaleza todo se transforma, y el sistema siempre se mantiene constante. Bueno, de eso tratan las leyes. Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esas leyes van a ser importantes? Porque nosotros debemos entender que la cantidad de reactivos debe ser exactamente lo mismo que la cantidad de productos que yo tengo. Yo no puedo tener cantidades diferentes de átomos de ambos lados de la reacción química. Y ese proceso de hacer que la cantidad de átomos que yo coloqué del lado de los reactivos sea igual a lo que yo coloco del lado de los productos, es lo que habitualmente se conoce como la estequiometría. ¿Sí? Esta estequiometría tiene un método, tiene una manera de buscar. Y uno cuando hace el balance estequiométrico, la cantidad de átomos que hay de un lado respecto a la cantidad que hay del otro, cuando uno logra la estequiometría puede decir que la ecuación se encuentra balanceada. No puede existir una ecuación en donde las reacciones sucedan de manera incompleta. ¿Ok? Es decir, la cantidad de átomos de un lado debe ser siempre igual a la cantidad de átomos del otro lado. Entonces, eh, incorporando todos estos conocimientos desde la práctica, yo les voy a ir contando y ustedes van a ir recordando, tomando apuntes de lo que les acabo de decir y si no, por ahí me interrumpen, me preguntan y se los explico. ¿Eh? Entonces, lo que yo voy a hacer dos óxidos ácidos, eso es lo que voy a hacer, o anhídridos, voy a obtener dos óxidos ácidos y voy a partir con un átomo simple. Recuerden,
que un óxido ácido, ¿cómo se obtenía? Miren, era el no metal más el oxígeno que da lugar a la formación de un óxido ácido. Entonces, lo que yo voy a utilizar va a ser el átomo de carbono. El átomo de carbono tiene valencia 2 y valencia 4. ¿Está? Entonces, primero voy a trabajar con el átomo de carbono con valencia 2. Entonces, yo voy a colocar del lado de los reactivos, voy a colocar quiénes se combinan y yo voy a decir se combinan el átomo de carbono, ¿no? El átomo de carbono más el oxígeno. ¿Vieron el detalle del subíndice? Recuerden que yo les dije que hay elementos que tienen atomicidad número 2. Bueno, ¿la flecha qué significa? Reaccionan para formar. ¿Qué cosa? Los productos. Bueno, ¿cómo formo yo el producto? Coloco de este lado los elementos y ahora empiezo a tener en cuenta, ustedes van a usar las reglas que les dieron sus profesores en el secundario o pueden adoptar la que yo voy a utilizar. La que yo utilizo, que es el resultado de la práctica, no está en ningún libro, es el de la práctica. Eh, a ver, les voy a compartir. Si les sirve, lo usan. ¿Está? No, no es una condición sine qua non. A mí ¿qué me resulta de la experiencia, más resultado como resumen? Que cuando yo combino dos valencias que son pares, las divido y el resultado se la coloco al que tiene la menor valencia. Cuando las valencias que reaccionan son par con una impar, lo que yo hago es cruzar de un átomo a otro las valencias. Cuando yo trabajo con átomos que tienen valencia impar y la otra también, el otro átomo también tiene impar, es lo que hago yo con las valencias, las cruzo. Esta es mi regla, es la mía, es personal y se las comparto. Si a ustedes les resulta, no sé, agradable, fácil de recordar, lo utilizan. Y bueno, precisamente lo voy a aplicar acá. Fíjense, yo estoy comentando que estoy trabajando con valencia 2 del átomo de carbono. Pero yo recién les dije al principio que el oxígeno también actúa con valencia 2, ¿se acuerdan? Entonces yo me encuentro ante el caso de que tengo dos átomos que los voy a combinar, cada uno de ellos con valencia par. Entonces, ¿qué principio voy a usar? El que tengo acá. ¿Sí? Par con par, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 2 dividido en 2 me da 1. El 1 en las ecuaciones químicas no se escribe, siempre se sobreentiende. Entonces me va a quedar, lo voy a escribir acá, un 1 y un 1. Pero recuerden, se sobreentiende, el 1 no se escribe, ¿sí? Ahora bien, una vez que he combinado las valencias, ahora yo tengo que pensar en la estequiometría. ¿Cómo se hace la estequiometría? ¿Cómo hago yo el balance de átomos? Ustedes fíjense que del lado izquierdo, del lado de los reactivos, acá, yo tengo un solo átomo de carbono. Del otro lado tengo un átomo de carbono. Del lado izquierdo, ¿qué tengo? Dos átomos de oxígeno. Porque siempre recuerden que lo que les acabo de decir, siempre se entiende que cuando no hay nada escrito, acá hay un uno, ¿de acuerdo? Cuando no hay nada escrito, siempre se entiende que hay un 1. Entonces, uno por 2, 2. Dos átomos de oxígeno. ¿Está? Pero acá, ¿cuántos átomos del lado de los productos? ¿Cuántos átomos tengo? Acá, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo?
y tengo uno solo. Bueno, acá aparece la estequiometría. La estequiometría tiene como estrategia balancear. Y el método se llama el método del tanteo. Es decir, siempre uno debe ir probando cómo se hace esto. Y tiene que permitirse equivocarse, porque de eso se trata, hasta alcanzar el equilibrio. ¿Cuál es la estrategia que a mí me sirve para arrancar con la estequiometría? Es aquel número que quedó impar, llevármelo a un número par. Entonces, voy a ser coherente con lo que acabo de decir. Yo del lado izquierdo tengo un átomo de carbono, del lado derecho uno. Bárbaro. Del lado izquierdo, en los reactivos, tengo dos átomos de oxígeno, pero del lado derecho tengo uno solo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo que voy a hacer es, por el método del tanteo, voy a imaginar que acá le pongo un 2. ¿Por qué lo pongo más grande? Porque quiero, para mí, dejar claro que yo lo agregué a ese número. ¿Sí? Pues estoy tanteando, lo puedo borrar y volver a escribir. Entonces ahora empiezo a revisar. ¿Qué sucede? 2 por un átomo de carbono me da dos átomos de carbono. Entonces, ¿qué tengo que hacer del lado izquierdo? Agregarle un 2. Agregarle un 2. Vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, miren chicos. Dos átomos, estoy del lado de los productos, ¿sí? Dos átomos de carbono, entonces acá agregué este 2 que está aquí, ¿sí? Me quedan dos átomos de carbono. Y si yo veo 2 por uno, 2, acá tengo uno, uno por 2, 2, listo. Puedo decir que mi ecuación está balanceada. ¿Cómo se llaman o cómo se lee en realidad esta ecuación química? En esta ecuación química, yo si tengo que leerla, voy a decir que dos átomos de carbono reaccionaron con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de un compuesto que se llama monóxido de carbono. Estoy leyendo numéricamente los átomos y los estoy escribiendo. Mono significa uno, entonces monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar, vamos a hacer esto y me parece que vamos a ir cerrando la clase. En la próxima seguimos con un poquito de ecuaciones químicas. O si ustedes quieren, hacemos otra más. Eso queda a consideración de ustedes. Voy a usar ahora, me gustaría usar una impar enseguida. Vamos a usar, y con eso terminamos. Vamos a usar el átomo de carbono con valencia 4. Fíjense si ustedes lo pueden ir haciendo en el papel, chicos. Porque ahí libremente se pueden equivocar, ¿sí? Colocamos los átomos, colocamos los átomos y pensamos par con par, es decir, vamos a usar esta formulación que está acá, par con par, voy a dividir 4 dividido en 2 es un 2 y va al que tiene la menor valencia. ¿Quién es el que tiene la menor valencia? El oxígeno. Entonces ese 2 lo coloco chiquitito acá como un subíndice. Entonces, ese 2 no apareció mágicamente, apareció de operar la valencia. ¿Está? Entonces, los subíndices son el resultado de la operación de las valencias. Bueno, reviso si esto está balanceado. Veo la estequiometría. Entonces, pienso, ¿cuánto átomo de carbono lo miro? Del lado izquierdo tengo un solo átomo de carbono. Del lado derecho, un átomo de carbono. Está balanceado. Hay igual cantidad de ambos lados. Del lado izquierdo, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo dos. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo del lado derecho? Tengo dos. Listo. En esta ecuación
Naturalmente la ecuación quedó balanceada. La cantidad de átomos que están de un lado es exactamente la que está del otro. Es decir, que estequiométricamente la ecuación está balanceada. ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama dióxido de carbono. Ahora vamos a hacer con un impar, ¿les parece, chicos? Vamos a hacer con un impar. Vamos a usar el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3 y valencia 5. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir en los reactivos los elementos que voy a combinar. Reaccionan para formar y coloco los elementos. ¿Ok? Fíjense, yo voy a arrancar con la menor valencia. ¿Sí? Voy a arrancar con esta que está acá. Con valencia 3. Entonces, el nitrógeno tiene valencia 3 y el oxígeno siempre tiene, ¿qué valencia? 2. 2. Entonces, estoy en el caso de un par con impar. Fíjense, eh, según mi manera de pensar, por el uso y las costumbres, par con impar. ¿Qué me pasó? Que se cortó? Sí. Entonces, par con impar, vamos a limpiar un poquito, esto lo vamos a escribir bien, ya lo vamos a borrar. Recuerden que la valencia que vamos a usar del oxígeno es un 2. Es la valencia que está usando el oxígeno. Entonces, par con impar, voy a cruzar. ¿Qué voy a hacer? El 2 que da del oxígeno se lo voy a colocar al nitrógeno. Y el 3 que da del nitrógeno se lo voy a colocar al oxígeno. Una vez que ya hice esto, he combinado las valencias, lo que voy a hacer ahora es balancear las ecuaciones. Voy a buscar la estequiometría. Entonces comienzo a revisar. De este lado tengo dos nitrógenos, dos nitrógenos. Y de este lado tengo dos oxígenos y acá tengo tres oxígenos. Bueno, la cuenta no me cierra, pero mi estrategia del el tanteo, así se llama, insisto, método del tanteo, uno tiene que ir tanteando con números. Bueno, mi estrategia es probar convirtiendo en par lo que es impar. Vuelvo a revisar. ¿Y qué veo yo ahora? Veo que del lado derecho de los productos tengo 2 por 2 nitrógenos son 4. Entonces acá yo agrego un 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me da 4. Bárbaro. 2 por 3 son 6. Entonces, ¿qué agrego acá? Agrego un 3 y verifico. 3 por 2 son 6. Ok. He alcanzado la estequiometría. O sea que lo que la cantidad de átomos que tengo del lado izquierdo es exactamente igual a la cantidad de átomos que tengo del lado derecho. ¿Cómo leo esta ecuación? Digo que dos moléculas de nitrógeno reaccionaron con tres moléculas de oxígeno para formar dos moléculas de un óxido. ¿Cómo se llama este óxido? Este óxido se llama óxido nitroso. La terminación oso hace referencia a la menor valencia. También podría leer trióxido de dinitrógeno. Claro que sí, también es legítimo, ¿no? Todo esto lo van a sacar del libro La nomenclatura de IUPAC. Esa es la regla que vamos a utilizar. Ahora voy a hacer yo, con valencia 5,
Les pregunto opiniones a ustedes y con esto terminamos la clase por hoy. Ustedes deberían practicar para la próxima la formación de los óxidos. Así yo les enseño ácidos y sales en un momentito de la clase. ¿Eh? Entonces voy a usar ahora nitrógeno con la valencia 5. El nitrógeno más el oxígeno. Recuerden que ahora estoy usando la valencia número 5. Coloco los elementos y yo sé que es impar con par, cruzo. El 2 del oxígeno lo coloco acá, el 5 se lo coloco al oxígeno. Muy bien, una vez que hice esto, aparto la vista, vuelvo a mirar y cuento los átomos. Del lado izquierdo, donde están los reactivos, tengo 2 átomos de nitrógenos y del lado derecho 2 de nitrógeno. Bárbaro. De los oxígenos, tengo 2 átomos de oxígeno y del lado derecho 5. Entonces, a esto hay que balancearlo. Perfecto. ¿Qué hago yo? Es mi estrategia convertir en par aquel número que quedó en par. Eso es lo que hago. Entonces, yo digo que acá le coloco un 2 al nitrógeno. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4. ¿Qué pasó con este impar? 2 por 5, 10. Entonces acá le voy a colocar un 5, porque 5 por 2 es 10. Muy bien, esta es la ecuación que está balanceada. La cantidad de átomos de un lado es exactamente que la cantidad de átomos del otro. ¿Y cómo se llama el compuesto? Recuerden que una cosa que es muy interesante de aclarar, chicos, es que el compuesto, el producto que se obtiene, es este. El coeficiente estequiométrico es un coeficiente que vos utilizaste para lograr el balance de la ecuación química. Pero si ustedes tuvieran que extraer el óxido nitroso, simplemente van a extraer nitrógeno 2, oxígeno 3, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar el óxido? Que es este que está acá. El factor de la estequiometría no va, no te lo llevas a las otras reacciones químicas, ¿no? Este óxido se va a llamar óxido nítrico. Óxido nítrico. Pico hace referencia a la mayor valencia. ¿De acuerdo? Bueno, con este fundamento, con esta metodología, yo tengo la certeza de que ustedes van a poder comenzar a hacer el resto de los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Así que lo que yo voy a necesitar de ustedes es que esto lo practiquen, ¿sí? Que practiquen en un papelito. Recuerden, las pistas que van a tener van a ser este modelo que tengo yo de trabajar al momento de ver qué hago con las valencias, ¿sí? Esto. Ese es mi aporte. Ustedes lo saben del docente de secundario. Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué reacciones puedo hacer, profe? Y acá tienes la matriz de las reacciones que vas a utilizar, ¿sí? Que van a ser todas estas. Todas estas reacciones químicas las vamos a hacer. Yo he presentado hoy cómo suceden las reacciones químicas, de qué manera se forman, cuáles son las características y los requisitos, por así decirlo, hacia dónde apuntan los átomos que se quieren parecer al gas noble más próximo, y el modo en que se combinan, que es esta matriz. Yo he presentado hoy en la clase cómo formar un óxido utilizando un no metal. Ustedes, sin ninguna duda, pueden formar óxidos con el hierro, óxidos con el cobre, eh, óxidos con el sodio, el potasio, el calcio, el bario. Tienen numerosos elementos para practicar. Entonces me interesaría que ustedes practiquen óxidos. La clase que viene, yo me voy a tomar un ratito así, la mitad de la clase, para algunos óxidos, formularlos para que ustedes recuerden, convertirlos en ácido y en base, y a estos ácidos y estas bases, convertirlos en sales para terminar con lo que se refiere a
formación de compuestos químicos. ¿Eh? Así que no sé si les pareció interesante la clase, si tienen algún comentario, alguna inquietud, qué les pareció el método, qué les pareció, si les sirvió, si sumó o no esto que yo les comparta, mi manera de trabajar. Vuelvo a decirles, si ustedes tienen apropiada la de su docente de secundario, sigan con esa. Si está funcionando, funciona, sigan. Entiendan que presenté qué es estequiometría, qué son los coeficientes estequiométricos, qué pasa con esto de los balances de las ecuaciones químicas. Empecé a introducir y a hablar un poquitito de nomenclatura. Vamos a usar la nomenclatura de UPAC, pero bueno, todo tiene que ver con que ustedes se acerquen al libro y lean, ¿sí? El propósito de mi clase es hacer un pequeño compendio, poder resumir y buscar un modo y una estrategia de comprender esto. Así que bueno, chicos, yo llegaría hasta hoy por la clase, eh, para que ustedes puedan planificar, la puedan revisar. Escucho comentarios, ¿qué les pareció? ¿Les parece oportuno? ¿No? Tienen que seguir un ratito más, no tengo problema, pero me parece que respetando el tiempo de todos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Yo les he de... eh, bueno, Luciana, me alegra que esté claro. Gracias, gracias, José. Chicos, los invito a que yo voy a subir esta presentación, sin ninguna duda, voy a subir el video a la cátedra en la unidad número 4 y allí eh, yo ahí les voy a dejar habilitados algunos mapas mentales que yo tuve la oportunidad de elaborar. Pero estos mapas mentales quiero que les quede claro lo siguiente. Esos mapas mentales los hice yo, eh, como un esquema. Yo generalmente siempre hago un mapita mental de la clase que quiero compartir con ustedes. Así que ese mapa mental tiene un poco mi mirada, mi forma de leer el tema. Para que ustedes lo puedan interpretar, yo siempre a los mapas mentales los escribo desde arriba hacia abajo y en el sentido horario, ¿sí? Se leen así, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Así, en el sentido horario. Entonces ustedes van a ver un mapa mental, si lo van a leer, si les sirve, si tiene por ahí mis comentarios, tiene algunas palabras, bueno, es muy personalizado. No es un material de consulta bibliográfica, simplemente es una guía didáctica, es una guía pedagógica que pretendo que sea una herramienta más para ustedes, ¿no? Por eso se las voy a compartir. Yo les voy a habilitar unos mapas mentales y, bueno, me gustaría que los usen, pero yo os recomendaría que hagan los propios, ¿sí? Con el carácter de ustedes, con la forma de ver y pensar que los temas a ustedes, ¿sí? Así que bueno, chicos, terminamos la clase por hoy, dejo de grabar, así no es tan largo el video. Desde el punto de vista de la grabación, nos encontramos en la próxima clase, aunque me quedo 30 segundos con ustedes.